Muy buenas noches, amados hermanos de Iglesia Centro Bíblico Vida Abundante. Qué gusto el poder saludarles hoy en esta preciosa hora y poder compartir la palabra de Dios que cada día pues, se nos imparte, especialmente por este medio. Hoy en esta noche quisiera entonces poder allí llegar hasta la intimidad de sus hogares y poder escudriñar un momento las escrituras. Así que antes de iniciar, incline su rostro, vamos a orar, pedir la dirección de nuestro Padre Celestial y poder escudriñar su palabra. Oremos un momento. Padre bendito que estás en los cielos, muchísimas gracias por el gran privilegio que nos das de poder compartir con nuestros hermanos allá en sus hogares y poder llegar por este medio. Siempre esperando, Padre, de que tu palabra sea quien nos ilumine y que nos haga entender cada día nuestros pasos en donde debemos ir. Así que, Padre, tu palabra llegará en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Esperamos, Padre, que sea de gran bendición. Muchas gracias. Ilumínanos con tu Santo Espíritu para poder entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a tener un momento de la palabra de Dios y que nuestra reflexión está en el libro de San Marcos. San Marcos, si usted lo puede buscar conmigo en San Marcos, ahí vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4, versículos 35 al verso 41. Una vez más, hermanos, repito ahí, búsquelo despacio, hermano, para que podamos todos llevar la lectura de la palabra de Dios. San Marcos capítulo 4, versículos 35 al verso 41. Si usted ya lo tiene, amado hermano, vamos a leer la palabra del Señor de esta siguiente manera. Dice así la palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Verso 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Le dijo. Verso 41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Esta es la lectura que vemos en San Marcos capítulo 4, versículos 35 al verso 41. Hermanos, en esta oportunidad, en estos pasajes tenemos tremendas lecciones. Estos pasajes nos hablan, acá en San Marcos capítulo 4, hay unas grandes lecciones que podemos encontrar acá. Primero, veamos el contexto de lo que nos habla estos pasajes. Veamos, en el verso 35 nos habla de que después de esto, vemos que Jesús estaba predicando el reino de los cielos hacia la multitud. Sin embargo, acontece en estos pasajes que Jesús les decía a sus discípulos que pasaran al otro lado, ¿verdad? Jesús estaba enseñando hacia toda esa multitud, enseñándoles sobre el reino de los cielos, predicándoles, dándoles las enseñanzas. Mas, sin embargo, acá encontramos una gran lección, no solo a sus discípulos, sino que también es una gran lección hacia nosotros hoy en tiempo. Ahora, bueno, veamos que estos pasajes dicen que Jesús calma la tempestad. Ahora,
¿Qué vamos a aprender de ellos, de esto, hermanos? ¿Habrá una palabra para nosotros hoy en estos tiempos? Sí, la hay. Por eso, veamos este pasaje. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Vemos, hermanos, que en Mateo capítulo 8, versículos 23 hasta el verso 27, nos está hablando de que Jesús estaba diciendo a sus discípulos que pasaran al otro lado. Estaba diciéndole Jesús que pasaran al otro lado, ¿verdad? Sin embargo, vemos que después de esto Jesús les está predicando a la multitud y vemos a sus discípulos muy, ¿cómo podríamos decir? Vemos a los discípulos atentos a Jesús, ¿verdad? Atentos no solo a sus enseñanzas, sino que también ellos estaban muy de acuerdo y en otra manera los discípulos estaban atentos a lo que Jesús les estaba diciendo. Por eso Jesús les dice a ellos, ahora pasemos al otro lado. Ahora, vemos, pasemos al otro lado, verso 35. Ahora aquí comienza una gran lección para nosotros. En el verso 36 veamos, hermanos, y dice de esta manera, y despidiendo a la multitud. ¿Qué pasó ahí? Despidieron a la multitud. Sin embargo, yo creo que los discípulos, ellos estaban despidiendo a la multitud y Jesús entró en la barca. Por eso en el verso 36 dice, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. En otros pasajes vemos que sus discípulos estaban con él. Ahora verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Hermanos, aquí hay una gran enseñanza. Nosotros como creyentes, es decir, primero quiero partir de esto. Vemos que sus discípulos estaban con Jesús. Y esto nos quiere decir, hermanos, no es porque usted y yo seamos hijos de Dios, no tengamos tempestades en nuestras vidas. No lleguen esas grandes tempestades en nuestras vidas. No, hermanos, nosotros no estamos libres de eso. Y aquí comienza esta gran verdad, y aquí comienza esta gran lección, de que sus discípulos estaban con él. Pero en el verso 37 dice, pero se levantó una gran tempestad. Eso quiere decir, hermanos, que aún estando Jesús con sus discípulos, ellos pasaron algo tremendo, hermanos. Ellos pasaron algo tremendo acá en el verso 37. Y lo que nos preguntamos, hermanos, ¿por qué será que esto pasó? No sé, no sabemos exactamente qué es lo que estaba pasando por la mente de Jesús en ese momento. Yo creo que Jesús les estaban dando por primera vez una lección hacia los discípulos, porque veamos que sus discípulos estaban con él. Los discípulos estaban escuchando la lección, estaban escuchando acerca de la fe y Jesús estaba predicando eso. Ahora vemos que creo que Jesús les quería dar una lección, creo que Jesús les quería ver cómo estaban en la fe. Ahora veamos, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. He aquí la primera lección. Vemos que esas tempestades, hermanos y hermanas, esas tempestades siempre llegan, hay momentos difíciles, esas cosas siempre llegan a nuestras vidas, hermanos. Pero ojo acá, en el verso 38 veamos, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí, hermanos, vemos la otra segunda parte de la lección que Jesús les enseña a sus discípulos. Ellos estaban pereciendo, hermanos, y las olas se levantaban y todo venía alrededor de la barca. Pero ojo acá, notemos esto, hermanos, notemos esto en el verso 38. Y él estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento, hermanos? Cuando estaba ocurriendo eso, ¿qué estaba haciendo? Dice en el verso 38, dice que Jesús estaba, ¿qué? Durmiendo.
Eso es lo que estaba haciendo Jesús aquí en el verso 38. Jesús, mire hermanos, ni la tempestad, ni todo lo que pasaba alrededor de Jesús, ni eso hermanos le podía despertar a Jesús. ¿Por qué? Porque vemos que también Jesús estaba posando, estaba entonces confiando en su Padre Celestial. Por eso en el verso 38 dice, estaba durmiendo sobre un cabezal. Entonces la lección más grande aquí vemos que Jesús estaba durmiendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando Jesús estaba durmiendo? ¿Qué pasa? Dice que llegaron sus discípulos y ¿qué hicieron con Jesús? Dice este pasaje que lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Que perecemos? Dice este pasaje. Entonces, hermanos, cuando esto estaba ocurriendo, los discípulos llegaron inmediatamente con Jesús y les dijeron, y le despertaron, pues, y le dijeron, maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es decir, en otras palabras, maestro, ¿por qué no despiertas? ¿No ves que nosotros estamos pereciendo, nos estamos hundiendo, están pasando estas cosas y tú estás durmiendo? Ayúdanos, por favor. Es claro que estos discípulos, estos que iban con él, miren hermanos, estaban asustados. ¿Por qué? Porque realmente era una gran tormenta. ¿Se imagina usted en medio de un lago con una gran tormenta? ¿Qué haría usted? ¿Se asustaría o no? Claro que sí. Y esto es lo que justamente estaba pasando con ellos. Y miren hermanos, después de que Jesús estaba predicándole a la multitud y los discípulos estaban con él, escuchando sobre el reino de Dios, sobre la fe y todo eso, esto hermanos, de pronto entonces pasa como un examen en la vida de los discípulos, cuando realmente si estaban confiando en Jesús, sí o no. Por eso este pasaje nos dice, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, estos discípulos estaban entonces muy asustados. ¿Y qué es lo que le dijeron a Jesús? ¿No tienes cuidado que perecemos? Hermanos, hay algo que quiero enfatizar hoy en esta preciosa noche. A veces nosotros como hijos de Dios, la pregunta es, ¿será que muchas veces nos pasa así como estos discípulos? A pesar de que nosotros sabemos de las promesas que Dios nos ha dejado, de las promesas que Dios nos ha dicho, a veces aún en medio de eso nos olvidamos. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Justamente aquí, cuando nosotros estamos pasando por tormentos, cuando el viento se levanta, cuando el mar se levanta en nuestras vidas, justamente a veces aquí esas palabras, hermanos, se nos olvidan. Esas palabras que hemos escuchado acerca de la fe, acerca de la salvación, acerca de confiar en el Señor, justamente a veces cuando llega a esto, hermano, es aquí en este punto en donde a veces nos olvidamos de esto. Y vemos, hermanos, la incapacidad de estos discípulos, que ellos tuvieron miedo y entonces le despertaron a Jesús. Hermanos, nosotros no digamos que nosotros somos tan fuertes, no hermanos, nosotros somos personas débiles. Pero he aquí, hermanos, he aquí la enseñanza tan grande. Verso 39 dice, y levantándose, ¿quién se levantó, hermanos? Jesús mismo. Y levantándose, ¿qué es lo que hizo? Miren, aquí se levantó entonces el Dios Todopoderoso encarnado, que vino a este mundo, que vino aquí en esta tierra, el Dios Todopoderoso entonces se levantó. Ahora, cuando se levantó Jesús, vemos, dice, reprendió, ¿qué? Al viento y dijo al mar, calla, enmudece. En otras palabras, le dijo al mar, le dijo al viento, paralícense, hasta aquí nada más. Una gran lección. Vemos que la creación de Dios le obedeció también. ¿Sí? La creación de Dios le obedeció a él también. ¿Por qué? Porque era el Dios Todopoderoso. Por eso Jesús le dijo, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece.
¿Y qué es lo que pasó en ese instante? Entonces dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces, todo lo que estaba sucediendo en ese momento cuando Jesús dijo esas palabras, todo se calmó, hermanos. Todo se calmó. Ahora, en el verso 40, y les dijo a quién, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? En otras palabras, Jesús le dice a sus discípulos, ¿por qué ustedes están asustados? ¿Verdad? ¿Por qué se asustan? ¿Cómo no tenéis fe? En otras palabras, ¿acaso no tienen fe? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está lo que yo les he enseñado? Jesús les dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Los discípulos se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Obedecen? Vemos aquí entonces todo esto, hermanos. Es una gran lección hacia nosotros hoy en estos tiempos. Y cuando veo estos pasajes, hermanos, en realidad vemos que en nuestras vidas, en nuestros corazones todavía, hermanos, está esa incredulidad, a veces de no confiar en Dios realmente. A veces decimos que hemos escuchado su palabra y que confiamos en Él, pero realmente cuando llegan los tiempos difíciles se nos olvida, hermanos. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja estos pasajes? Nos enseña, hermanos, de que nosotros como seres humanos no tenemos a dónde ir. O más bien, nosotros como hijos de Dios, nuestra esperanza es únicamente en Jesús, en nuestro Dios. Es únicamente. Nuestra esperanza ya no está puesta en nadie más. Por eso muchas cosas podrán pasar aquí en este mundo. Habrán pestes, habrán terremotos, habrán muchas cosas, hermanos, etc. Pero hermanos, veamos siempre y miremos siempre, vayamos enfocándonos siempre en lo alto, es decir, allá en los cielos, como decía el apóstol Pablo, miremos a nuestro Salvador siempre. Cuando estemos pasando por estos momentos difíciles, cuando el mar, cuando la tempestad venga a nuestras vidas, ¿a dónde debemos acudir? A Jesús. Debemos acudir a nuestro Dios. Eso es la única manera. Porque nosotros mismos no podremos, porque nosotros mismos somos incapaces de poder no solo sobrevivir aquí en esta tierra, sino que sobrevivir en todos los ámbitos de nuestras vidas. Por eso, hermanos, confiemos plenamente en Dios. Haga lo que quiera, hermanos, pero confiemos siempre en Dios. Confiemos no solo cuando escuchemos su palabra, sino que en todo tiempo, en momentos difíciles, en momentos tristes, en momentos de soledad, en momentos alegres, en todos los momentos, confiemos en Dios. Nuestra fe que alumbre cada día, hermanos, y que confiemos cada día plenamente en nuestro Padre Celestial. Entonces, concluyo. Número 1, Dios quiere mostrarnos que Él tiene poder. Número 2, Dios quiere ver nuestra fe en medio de las circunstancias difíciles. Y número 3, Dios quiere entonces ver de que nosotros podamos entonces caminar y confiar solamente en Él, acercándonos cada día a Él. Que Dios bendiga esta reflexión hoy en esta noche, hermanos, y que podamos aprender cada día. Amén. Saludos cordiales y incline su rostro un momento, oremos hoy en esta noche. Padre bendito que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Realmente cuando vemos esta enseñanza hacia tus discípulos, cuando vemos esto, Padre, realmente encontramos una gran lección de que en el caminar de nuestras vidas hay muchas cosas que se nos van a atravesar. Pero hoy
Queremos, Padre, recalcar y poner en nuestro corazón de que tú siempre has estado allí, tú siempre has sido fiel a tu palabra. Por lo tanto, nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Padre, quieres que tú cada día pongamos nuestra fe, nuestra mirada, nuestra confianza en ti, Padre. Por eso, de todo corazón, deseamos, Padre, de que nuestra fe, tu palabra en nuestras vidas siempre florezca para confiar cada día en ti. Gracias. Bendice a cada uno de nuestros hermanos allá en donde quiera que estén. Y que esta palabra, Padre, si están pasando por circunstancias difíciles, no sabemos en la cual ellos están atravesando, Padre, pero tú ayúdalos con tu gracia y según tu voluntad, Padre, ayúdalos, Padre, por favor. Te pedimos de todo corazón, Padre, que hoy en esta noche, al haber terminado de escudriñar tu palabra, seas tú quien more en nuestros corazones, nos des paz en medio de tantas cosas. Muchas gracias por tu palabra. Te lo pedimos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Saludos cordiales.